Y perfecto. quería tener la grabación desde el comienzo, por lo menos para aquellos que se la perdieron Claro, con el claro, link. ¿Ya? perfecto. Sí, sí. Entonces, peso mil disculpas a todo el mundo, no estoy acostumbrado a esa situación, mas ya estamos por lo menos 74, éramos 100 personas, y ahora hallo que Patricia ya está, a presentación estamos viendo a presentación, y você podría comenzar si quisiera. Bueno, perfecto. Entonces, lo que yo voy a conversar con ustedes hoy día es acerca de la participación de las proteínas RAPS en general. Al principio dispuse endocíticas, pero en realidad voy a hablar de otras también, durante el ciclo intracelular de Trypanosoma cruzi en células no fagocíticas. En mi laboratorio tenemos distintas líneas de investigación, pero siempre hemos estado interesados, digamos, en los mecanismos tanto celulares como moleculares que regulan distintas etapas del ciclo biológico de Trypanosoma cruzi, que sabemos todos, ¿no?, que es el agente de la enfermedad de Chagas. Una parte de las líneas de investigación trabajan con las formas parasitarias que se encuentran en el insecto vector, mientras que otras líneas trabajan más que nada con la interacción de las formas parasitarias con la célula hospedadora. Esto quiere decir los tripomastigotes, ¿cierto?, que son los responsables de la alta parasitemia en la etapa de infección aguda de los organismos infectados, de los mamíferos, y también los amastigotes, que son los que van a encontrarse formando los nichos replicativos en los órganos blancos de estos individuos infectados, y que son los responsables también de la persistencia parasitaria. En esta charla yo me voy a referir sobre todo a algunos de los estudios que hemos realizado en este sentido, ¿no?, en la interacción entre el parásito y la célula hospedadora, en los mamíferos y específicamente en células no fagocíticas. Un poco para ver cada una de las etapas, o digamos dividir cada una de las etapas de este proceso de infección, podríamos decir que T. cruzi tiene un ciclo intracelular que comienza con una etapa de adhesión, en donde los tripomastigotes, que son una de las formas infectivas parasitarias, ya sea los tripomastigotes metacíclicos que vienen del vector o los sanguíneos, se tienen que asociar a la célula hospedadora que luego van a infectar. Posteriormente sigue la etapa de internalización, en donde se estudian en esta etapa todos aquellos procesos o compartimentos celulares que participan en la entrada de T. cruzi y que van a ser los que le permitan al parásito ser alojados en la vacuola parasitófora, que acá la podemos ver, que esta vacuola, que es la tercera etapa, podríamos decir, la formación de la vacuola y su posterior maduración, es una etapa importante, puesto que en ella es donde se aloja primeramente el parásito y va a empezar el proceso de diferenciación. Tenemos que inicialmente hay una vacuola inmadura, pero que luego, a medida que el parásito se va diferenciando, madura hasta que finalmente se lisa la membrana de la vacuola y termina la maduración parasitaria, en donde se forman los amastigotes, que luego de un periodo de latencia comienzan a replicarse. Bueno, acá simplemente les quería mostrar, este es un review muy conocido del doctor de Sousa, en donde es como para representar un poco la cantidad de ligandos y de receptores que puede utilizar el parásito para unirse a los distintos tipos de células, ya sean ligandos que están en la membrana parasitaria, como también que son secretados por él. Y como vemos, esto explica la gran capacidad que tienen los tripomastigotes de invadir los distintos tipos de células hospedadoras a los cuales se enfrentan. Pero yo más que nada me voy a referir en esta charla a los procesos de internalización parasitaria y lo que viene después de eso, ¿no? En estos procesos de internalización existen dos grandes modelos descritos existen varios modelos en realidad, pero en células fagocíticas sobre todo predominan dos grandes modelos de internalización. Uno fue el descrito inicialmente por el grupo de la doctora Norma Andrews, que es el modelo dependiente de lisosomas, en el cual
digamos, en el que se demuestra, ¿no?, que los tripomastigotes inducen una cascada de señalización que provoca un aumento en el calcio citoplasmático que activaría la exocitosis de los lisosomas, los cuales, al fusionarse con la membrana plasmática, permitirían la formación de una vacuola parasitófora que tendría características en su membrana de lisosomas. Tendría componentes, tanto en la membrana como a nivel luminal, de los lisosomas. Posteriormente, el laboratorio de la doctora Bárbara Burley describió un nuevo proceso, que es el que se conoció luego como el mecanismo de entrada independiente de los lisosomas, y en la cual ellos observaron que en las primeras etapas, muy tempranamente, el parásito en realidad ingresaba, los tripomastigotes ingresaban por invaginación de la membrana plasmática y formaban una vacuola que inicialmente estaba desprovista, que no tenía marcadores lisosomales, sino que sobre todo contenía marcadores de la membrana plasmática. Posteriormente, en etapas posteriores de la infección, esta vacuola temprana comenzaba a recibir el aporte de los lisosomas y luego entonces ellos se transformaba, digamos, en la vacuola madura. Estos dos procesos o estos dos modelos fueron unidos de alguna manera por nuevos ensayos en los cuales se demostraba que realmente T. cruzi, en la forma tripomastigote, utilizaba el mecanismo de reparación de membranas porque producía un daño en la membrana plasmática, y entonces es como que utilizaba el mecanismo de reparación dependiente de los lisosomas para atraer los lisosomas y producir el arreglo, digamos, de la membrana plasmática en los sitios de entrada. Y esto a su vez generaba una endocitosis compensatoria de las membranas dañadas que luego permitía entonces la formación de la vacuola que inicialmente tenía como características de membrana plasmática. Pero como les dije antes, existen una gran cantidad de modelos, porque esto también depende del tipo de parásito, de forma parasitaria que se esté utilizando y también del tipo de célula hospedadora. Es importante también los aportes de la doctora Yoshida, en donde ella demuestra que los tripomastigotes metacíclicos preferirían el modelo dependiente de los lisosomas, mientras que los tripomastigotes derivados de cultivo celular, que serían los equivalentes a los tripomastigotes sanguíneos, lo harían preferentemente por medio de la invaginación de la membrana plasmática en la vía lisosoma independiente. Pero a nuestro laboratorio nos llamó la atención y nos preguntamos qué era, esta vacuola, en qué consistía esta vacuola temprana de T. cruzi, y qué importancia tenía esta vacuola. En un paper publicado en el 2011 por María Cecilia Fernández, en el laboratorio de la doctora Andrews, se demostraba que esta vacuola inicialmente, que como vemos acá está el tripomastigote moviéndose, ¿no?, dentro de la vacuola, es una vacuola sumamente móvil, y fijémonos que lo hace a lo largo de toda la célula, y que en un determinado momento, si esa vacuola no encuentra las condiciones necesarias o no logra fusionarse con compartimentos derivados de los lisosomas, se produce lo que ellos llamaron en ese momento la reversal infection, o sea que los tripomastigotes son capaces de escapar de la célula. Y esto entonces nos interesó muchísimo, ¿no?, porque implicaba entonces que si esa vacuola no era capaz de madurar, de establecer, interactuar, digamos, con otros compartimentos de la célula hospedadora, el parásito entonces podía irse de la célula y no progresar su ciclo infectivo. Entonces, la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿cuáles son los componentes moleculares que regulan la maduración de esta vacuola? ¿Cuáles son los compartimentos que se van a fusionar con ella? Y nosotros en la célula hospedadora podemos ver por lo menos cuatro vías que son las más importantes con las cuales esta vacuola podría interactuar. Por un lado tenemos la vía endocítica,
la vía de reciclaje, es cierto que son todas aquellas vesículas que salen de un endosoma y pueden volver a la membrana plasmática, la vía secretoria, que viene más bien del retículo y va hacia la membrana plasmática en un transporte denominado anterógrado, y finalmente la vía autofágica. Entonces, queríamos saber específicamente cuáles de estas vías, cuáles de estas rutas participaban en la maduración de esta vacuola. Para ello nos valimos de estudiar a las proteínas RABS y también en parte a las proteínas SNERS, ya que estas proteínas son reguladores específicos o maestros, ¿cierto?, del tráfico intracelular. Sabemos que las RABS pertenecen a la familia de las GTPasas, son pequeñas proteínas monoméricas que se asocian a distintas membranas de compartimentos dadores y permitirían el reconocimiento específicos entre un compartimento dador y uno aceptor, para que, y permitir así la unión o el docking de esos dos compartimentos que luego van a fusionarse por la actividad de las proteínas SNERS, como se ve acá en este esquemita muy básico. Entonces, lo que hicimos metodológicamente en este trabajo fue utilizar las células de nuestro estudio, que fueron células CHO, células epiteliales, en las cuales las plaqueamos y las transfectamos con vectores plasmídicos que contenían las proteínas RABS que nosotros queríamos investigar, fusionadas a la proteína GFP, de tal manera de poder ver su localización. Y por otro lado, las infectamos a estas células que ya estaban expresando estas RABS con tripomastigotes derivados de cultivo celular, como lo muestro aquí. Posteriormente, a distintos tipos de infección, fijábamos las células, detectábamos los parásitos con anticuerpos específicos por inmunofluorescencia indirecta, y por microscopía confocal podíamos ver si la proteína que estábamos estudiando era o no reclutada al compartimento, a la vacuola parasitófora, ¿no?, al sitio donde se encontraba el parásito. Y podíamos también obtener el perfil de la membrana, el perfil de fluorescencia, como lo podemos ver acá. En una tercera etapa de las imágenes que tomábamos, luego analizábamos el reclutamiento. Como podemos ver acá, tenemos vacuolas de T. cruzi, en donde podemos ver perfectamente la proteína cómo está reclutada, y en este panel, en esta imagen de la derecha, vemos que no se encontraría reclutada. En trabajos previos, o sea, en el inicio, nosotros decidimos hacer un barrido de proteínas RABS, y para eso nos preguntamos qué tiempo inicialmente podíamos estudiar para que pudiéramos tratar de encontrar tanto marcadores tempranos como marcadores tardíos de la vacuola. Nosotros en un trabajo anterior habíamos tenido esta cinética que se daba en nuestro sistema de infección, en el cual 1 hora de infección era suficiente para que ya empezáramos a ver marcadores lisosomales como LAM1 y BAM7. Y estos marcadores ya permanecían luego en los periodos subsiguientes de 3 y de 6 horas. Pero a partir de la hora, estos marcadores ya se incrementaban, o sea, ya teníamos una gran cantidad de vacuolas que contenían los mismos. Mientras que en tiempos tempranos solo veíamos alrededor de un 30% de vacuolas que contenían estos marcadores, mientras que la gran mayoría tenía el marcador BAM3, que es un marcador descrito tanto para membrana plasmática como para endosomas tempranos. Por lo tanto, nuestra decisión fue a estudiar estas proteínas RABS de los distintos compartimentos celulares o de las distintas vías de la célula hospedadora a la hora de infección y ver su reclutamiento. Y aquí tenemos entonces las distintas RAB que estudiamos. Podemos ver que algunas pertenecen a la vía secretoria, como RAB1, RAB3, RAB6 tenemos por acá, también a la vía de reciclaje como RAB4 y RAB11, y tenemos las RABs endocíticas, que ya también habían sido encontradas previamente en la vacuola, RAB5, RAB7, y también agregamos otras RABs endocíticas tempranas, 21 y 22, y la 39.
Otras RAB, como la 29, también formaban parte de la vía autofágica. En este barrido que hicimos, pudimos ver que las proteínas RABs que se reclutaban en forma significativa a la vacuola en este tiempo eran las que están señaladas acá. Todas ellas pertenecientes a la vía endocítica. Serían las RAB endosomales. Mientras que todas las demás no se hallaban por lo menos en este tiempo, indicando entonces que había o no había directamente interacción o había muy baja interacción con estas vías intracelulares, por lo menos a la hora de infección. Posteriormente hicimos ensayos cinéticos para ver cómo estas RABs se iban modificando en la membrana a lo largo del tiempo. Como podemos ver acá tenemos ejemplos o fotitos del reclutamiento de RAB22, RAB5 y RAB21. Estas tres RABs forman la subfamilia de la RAB5, que serían proteínas de endosomas tempranos. Y como podemos ver en la cuantificación, hicimos barridos desde los 15 minutos hasta las 12 horas de infección, y podemos ver que estas RABs se reclutaban significativamente en los primeros tiempos y hasta aproximadamente las 3 horas de infección. Mientras que las RABs siguientes, la RAB7 y la RAB39, no estaban presentes en la membrana de la vacuola o no estaban de manera significativa presente en los 15 minutos posinfección, y recién se incrementaban a la hora, coincidiendo, digamos, con la llegada también de los lisosomas, de endosomas tardíos, que son, de los cuales estas RABs son específicas como marcadores, y también de lisosomas. Por lo tanto, entonces, estos ensayos nos estaban diciendo que la vacuola parasitófora de T. cruzi transita, ¿no? A medida que va transitando luego de la infección, este tránsito está caracterizado por la adquisición secuencial de RABs, primeramente de RABs de la vía endocítica temprana y luego de marcadores tardíos. Pero nos preguntamos también si el hecho de reclutar estas RABs tenía algún tipo de importancia para la infección de T. cruzi. Para ello, utilizamos la estrategia de utilizar las mutantes de las RABs. Sabemos nosotros que estas RABs son, como dije recién, GTPasas, y en su estado inactivo, las proteínas RABs se hallan unidas al nucleótido GDP. Para que la proteína se pueda activar, es necesario que un factor intercambiador de nucleótidos, el GEF, permita la salida del GDP y lo intercambie por GTP. Una vez que la RAB está unida a GTP, es capaz de interactuar con los efectores de la membrana y de esa manera anclarse a la membrana, que va a marcar específicamente para luego dar paso a las SNERs para que se pueda producir la fusión y, por ende, el tráfico vesicular. Una vez que la RAB está activa y ejerce su función, luego de un tiempo existen otras proteínas que van a regular su actividad, que son las GAP, y estas proteínas GAP lo que hacen es activar la hidrólisis del GTP, y de esa manera la RAB entonces se inactiva porque se vuelve a la forma de GDP y se desengancha de la membrana. En este trabajo nosotros usamos específicamente las mutantes dominantes negativas. Esto quiere decir que tienen una mutación puntual en el sitio de binding del GDP, en el cual no se puede intercambiar por GTP, y por lo tanto, al estar permanentemente unida a GDP, la proteína se encuentra inactiva y sobre todo está citosólica, distribuida en el citosol. Lo que hicimos entonces fue expresar las distintas mutantes dominantes negativas de cada una de las RABs que habíamos encontrado, que estaban reclutadas a la vacuola, aquí, y comparamos el efecto en la infección respecto del control, que son aquellas células, ¿cierto?, que sobreexpresan el vector vacío, o sea, la proteína GFP. Como podemos observar acá, la mayoría de estas RABs endocíticas, RAB5, 22, RAB7 y RAB39, cuando se expresan las mutantes dominantes negativas, se produce una disminución en la infección, e inclusive algunas de ellas daban una disminución significativa.
También comparamos la frecuencia de células, digamos, que tenía 1, 2 o 3 parásitos en cada una de estas células en las cuales sobreexpresamos las distintas proteínas, y podíamos ver que en comparación con el vector, aquellas células que sobreexpresaban las RAFs dominantes negativas había un menor porcentaje de células con 3 parásitos o con 2 en comparación con el vector. Todo esto nos estaba diciendo entonces que estas RAFs no solo se reclutaban a la membrana, sino también que facilitaban o de alguna manera favorecían el proceso de infección por T. cruzi. Por lo tanto, entonces, en nuestro modelo de trabajo, nosotros concluimos de este trabajo que la maduración de la vacuola parasitófara de T. cruzi es favorecida entonces por digamos, la conexión con la vía endocítica y por la adquisición secuencial de estas RAFs, primeramente tempranas y luego tardías. Pero en nuestro trabajo, en nuestro barrido inicial de las RAFs, también encontramos otras RAFs que no están típicamente relacionadas con la vía endocítica, y estas son las que me voy a referir ahora. Son RAP9 y RAP32. Veíamos que a la hora de infección también se reclutaban significativamente a la membrana, y un poco para que nos ubiquemos en estas RAFs, vemos que en el caso, por ejemplo, de RAP9, ella está presente o se recluta en los endosomas tardíos y permite el transporte de retrógrado desde los endosomas tardíos a la red del trans-Golgi. Pero también, por ejemplo, RAP9 se ha descrito que participa en la formación de compartimentos autofágicos, al igual que en la RAP32, que también sería importante para la vía autofágica. Por otro lado, ambas RAPs, tanto la 9 como la 32, también se encontraban en el sistema de formación de las denominadas organelas relacionadas con los lisosomas, o LRO. El ejemplo típico de este organela son los melanocitos que están presentes en los melanosomas. Y se había descrito que estas dos RAFs también participaban de la formación de estos melanocitos. Lo que hicimos posteriormente, entonces, fue hacer experimentos cinéticos, como en el caso también de las otras RAFs, en donde pudimos ver cómo en el caso de RAP9 y en comparación con las células que sobreexpresan el vector, como lo pueden ver acá, RAP9 está altamente reclutada desde tiempos muy tempranos de infección, desde los 15 minutos, y es capaz de permanecer en la vacuola inclusive hasta las 9 horas en nuestro sistema de estudio. Para el caso de RAP32, RAP32 se reclutaba un poquito más tardíamente, no estaba a los 15 minutos, pero sí a partir de la hora, haciendo un pico entre las 3 y las 6 horas. Lo que pudimos ver también de RAP32 en los primeros ensayos que realizamos es que cuando sobreexpresábamos la forma salvaje, la forma wild type de la proteína, y comparábamos la infección con las células que sobreexpresaban el vector, no veíamos una diferencia significativa, por más que estuviéramos sobreexpresando esta proteína. Por lo tanto, eso nos sucedió también con la RAP9, y por lo tanto, digamos, esto nos desconcertó un poco, porque si bien estaban reclutadas a la vacuola y desde tiempos tempranos, no había un efecto específico en la infección en las primeras horas de infección, entre 1 y 3 horas. Por eso decidimos estudiar otras etapas de la infección a otros tiempos, y lo hicimos a las 48 horas, en donde lo que estudiamos fue la cantidad de amastigotes por célula, y también lo hicimos a los 4 días de infección, en los cuales en ese tiempo lo que fuimos a ver directamente eran los números o el índice de tripomastigotes que salía de las células bajo tratamiento, en comparación, por supuesto, con los controles. Y aquí tenemos entonces los resultados. Lo hicimos por dos metodologías distintas. Por un lado, sobreexpresamos las proteínas en su forma salvaje,
y también lo hicimos con RNA de interferencia para silenciar la expresión de estas proteínas. Acá tenemos los resultados para la RAB9, vemos que el número de parásitos por célula cuantificado a las 48 horas, hay una tendencia de incremento en ese número, y la cantidad de tripomastigotes que se libera es significativamente superior cuando las células, a los 4 días, ¿no? Cuando las células habían sobreexpresado la RAB9. En el caso del RNA de interferencia obtuvimos resultados congruentes, o sea que tanto la cantidad de mastigotes desarrollados por célula a las 48 horas como el número de tripomastigotes liberados a los 4 días de infección disminuía significativamente cuando esta proteína estaba silenciada. Resultados similares obtuvimos para la RAB32. Acá tenemos también, bueno, los controles del silenciamiento de esta proteína. También vimos que en estos casos, si se silenciaba la RAB32, disminuía la cantidad de parásitos por célula significativamente y también la salida, congruentemente, ¿no? La salida de tripomastigotes. Por lo tanto, entonces, pensamos que si bien no veíamos diferencias en la entrada, el hecho de sobreexpresar estas proteínas o de adquirir estas proteínas no modificaba sensiblemente la infección de T. cruzi, aparentemente favorecía otros procesos del ciclo intracelular parasitario, que luego eran evidenciados por la replicación de los amastigotes y por la salida de los tripomastigotes. Después hicimos una serie de ensayos para caracterizar estos reclutamientos. Para ello nos preguntamos, por ejemplo, si este reclutamiento era específico a la vacuola de Trypanosoma cruzi, o si, por ejemplo, en un proceso fagocítico clásico también estas RABs eran reclutadas, y por eso hicimos ensayos de fagocitosis de partículas de látex. Acá podemos ver, bueno, cómo es un poco lo que realizamos, ¿no? Y luego lo que veíamos era si se reclutaba o no las RABs 9 o 32 a los fagosomas de partículas de látex. Aquí estaría la cuantificación a los distintos tiempos, y vemos que estas curvas, digamos, que están acá en la parte inferior, sería la medición de los reclutamientos de la RAB32 y de la 9 a las partículas de látex, y vemos que son reclutamientos muy bajos, y por lo tanto, en realidad estas proteínas se reclutaban específicamente o selectivamente a la vacuola de T. cruzi. También nos preguntamos si el reclutamiento dependía de la síntesis proteica de T. cruzi. Para ello, lo que hicimos fue un ensayo de pretratamiento de los tripomastigotes que luego íbamos a usar para infectar. Los pretratamos con cicloheximida, que es un inhibidor de la síntesis proteica eucariota. Y a esos tripomastigotes luego los lavábamos y luego los utilizábamos para infectar las células que sobreexpresaban las proteínas, para ver si se seguían o no reclutando o qué era lo que pasaba. Y en la cuantificación podemos ver, ¿no?, que el radio de reclutamiento hacia la vacuola en los tripomastigotes pretratados con cicloheximida era significativamente menor tanto para RAB32 como para RAB9. Por lo que entonces, de estos ensayitos, podíamos decir que la adquisición de estas RABs, de RAB9 y de RAB32, en la vacuola era específica hacia la vacuola de T. cruzi y que dependía también de la síntesis proteica parasitaria. En otra serie de experimentos también trabajamos con las mutantes de la RAB32, los que les contaba recién, ¿no?, que toda RAB es posible trabajar en su forma salvaje, que se denomina acá wild type, y en la forma dominante negativa, que sería la denominada T37N, que acá estaría también en la fotito, y en la forma positiva denominada, que es la mutación Q83L. Lo que nos llamó la atención de este caso es que cuando estudiamos el reclutamiento veíamos que este reclutamiento lo estudiamos a las 3 horas, y vimos que era sumamente alto para la RAB en su forma salvaje, no así para la RAB dominante negativa, que esto era lo esperable, ¿no?, porque recordemos que esta mutante no es capaz de asociarse a membranas, pero lo que nos llamó mucho la atención y que no esperábamos,
es que la mutante dominante positiva tampoco era reclutada significativamente a la membrana de la vacuola. Esto nos está indicando que de alguna manera la RAB que se va a reclutar, para que haya un reclutamiento eficiente de esta RAB32, en realidad es necesario que esta RAB pueda ciclar en sus estados GDP y GTP. Y eso lo hace justamente, la que puede ciclar es la cepa salvaje. Si nosotros sobreexpresamos ya la RAB que está unida al GTP, esta RAB no es posible que se reclute a la vacuola de T. cruzi. Y un poco para estudiar un poco más adentro, entonces, qué es lo que sucedía, cuál es justamente el factor, el GEF de la RAB, ¿no? el factor que permite el intercambio entre nucleótidos GDP y GTP, y este factor es el denominado, es la proteína BLOC3. Acá vemos en el ciclo de la RAB cómo la RAB que está asociada a la membrana, pero en forma inhibida, o sea, en forma suave a la membrana, unida al GDP, puede intercambiar el nucleótido con el GTP gracias a la actividad del BLOC3 y de algunas de sus subunidades, que son las que están graficadas acá, y entonces ese intercambio permite que la RAB32 se asocie con alta afinidad a la membrana y sería la forma activa. Pero lo más interesante de todo esto es que BLOC3 era un efector de RAB9. Esto quiere decir que para que BLOC3 a su vez se asocie a alguna membrana o se acerque a una membrana para actuar como GEF de la RAB32, también es posible que lo haga en respuesta a la unión a RAB9. Por lo tanto, la siguiente pregunta que nos hicimos es si entonces estas RABs que estábamos estudiando, la RAB9 y la RAB32, podían actuar o funcionar en cascada. Las cascadas de las RABs habían sido descritas en otros sistemas, por ejemplo, habían sido descritas por grupos también de nuestro instituto que trabajan en reproducción, en el modelo de exocitosis de los espermatozoides. Y en nuestro caso, entonces, para contestar esa posible relación que podían existir entre RAB9 y RAB32, lo que hicimos fue estudiar el reclutamiento de la RAB32 en células silenciadas para la RAB9. Lo hicimos tanto acá serían en macrófagos RAW, pero también lo tenemos hecho en nuestro modelo de estudio en las células CHO. Y lo que pudimos ver es que realmente el reclutamiento disminuía de la RAB32. Por lo cual entonces es como que este ensayo, por medio de este ensayo podíamos ver que la RAB9 era requerida para el reclutamiento posterior de la RAB32 a la vacuola parasitófora. La próxima, ya que teníamos entonces en juego la RAB9 y la RAB32, queríamos unir un poco los ensayos, estos nuevos ensayos con los viejos ensayos. Y decidimos ver entonces si las vacuolas que tenían RAB32 también, en ellas también podíamos encontrar la BAM7, ¿no? Como marcador lisosomal. Entonces, en este ensayo de microscopía confocal, en donde podemos ver los distintos planos de esta célula, hicimos una triple colocalización, ¿no? La RAB32 fue, a ver, se me fue la... A ver, de nuevo. La RAB32 estaba expresada en verde, BAM7 lo expresamos en rojo, y el parásito lo podemos localizar por su núcleo y kinetoplasto con el hedge que marca el DNA. Y acá podemos ver cómo en la zona donde se encuentra el parásito se halla presente la RAB32 y también está la BAM7. Entonces, bueno, todos estos componentes moleculares, digamos, están presentes en la vacuola. Ahora estamos trabajando o tratando de unir, digamos, un poco todos estos componentes. Una pregunta que nos estamos haciendo es si, si este modelo, esta formación de la vacuola y esta maduración que tiene la vacuola y que adquiere estas proteínas estaría relacionado, por ejemplo, al modelo que les expliqué antes de formación de los organelas relacionadas con los lisosomas, ya que en estas organelas, como en el caso que les conté de los melanocitos, están presentes todos estos componentes moleculares. Se ha descrito la presencia de RAB9, RAB32, BLOC3,
y también de BAM7. Entonces, bueno, digamos, lo que estamos estudiando en la actualidad es un poco ver si esa vacuola en estas etapas de infección podrían estar relacionadas con este modelo, o también, como también les anticipé, podían estar relacionadas con la vía autofágica. Pero bueno, eso estamos trabajando ahora, así que se los contaré en otra presentación. Y bueno, y les agradezco, les doy muchas gracias por su atención. No sé si... Sí. Y aquí les muestro en la última diapo, digamos, la conformación de nuestro grupo de trabajo, y sobre todo les quiero presentar a quien hizo todos estos experimentos y que está trabajando ahora en su postdoc con estas partes de RAP9 y de RAP32, que es la doctora Nevaísa Laza, que bueno, creo que también se encuentra entre la audiencia acompañándonos. Aquí también quiero agradecer a todos nuestros colaboradores que digamos, están en las distintas líneas de investigación, y también a las fuentes que nos financian todos estos proyectos, tanto al CONICET como a las otras agencias. Muchas gracias, Patricia, por tu excelente presentación. Yo aún recuperándome del estrés de haber hackeado el site, después se me cayó la internet, no ha sido mi mejor día como moderador y como anfitrión. Pero vamos a dar camino a algunas preguntas. Yo espero que no haya sido muy rápido, porque estoy viendo que, bueno, no sé si fui muy rápido, espero que me hayan entendido. No, algo que foi correto. A situação da linguagem é algo que nós temos que acostumar-nos um pouco entre espanhol e português. Algo que já estão um pouco acostumados as pessoas também, mas realmente foi muito interessante, muito didático. Tem uma pergunta do Renato Mortara, além de agradecer tua apresentação. Ele quer saber como é a cinética de escape da vacuola. Bueno, eso es algo que exactamente no hemos estudiado, en qué momento, o sea, en nuestros casos, en nuestros ensayos, vemos que a partir de las 9 horas, y a las 12 horas el parásito ya no se encuentra en la vacuola, a las 12 horas de infección, en nuestro modelo, con la cepa Y. A las 9 horas todavía hay parásitos en bajo porcentaje que se encuentran en compartimentos membranosos, pero yo no puedo asegurar la integridad, digamos, de esas membranas que yo veo por fluorescencia. Sí, lo hicimos en otro trabajo por microscopía electrónica, y veíamos que las membranas de la vacuola ya comenzaban a mostrar puntos de separación, digamos, o de desintegridad a partir de las 3 horas de infección. Pero no se encontraban, o sea, pero se seguían encontrando las membranas hasta las 6 o 9 horas aproximadamente. No sé si con eso contesto la pregunta, Renato. Por fluorescencia, bueno, no lo podemos estudiar, ¿cierto? A pergunta seria, Patrícia, se você vê parasitas não marcados com os seus marcadores em tempos mais precoces, entendeu? Parasitas que não estão fazendo o percurso que você está imaginando que eles estão fazendo. Sí, o sea, tenemos un porcentaje de parásitos que están dentro de la célula, pero que no se encuentran con los marcadores, no se encuentran con los marcadores reclutados que estamos estudiando. Sería, por ejemplo, un 20% aquellos que no están con RAP9 o con RAP32. ¿A eso te referís? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, existen parásitos que no... Yo siempre hablo, ¿cierto?, que estas proteínas están en alto porcentaje en algunos momentos. Luego desaparecen, ¿no?
Gracias, Patrícia. Obrigado, Renato, pela pergunta. Obrigado, Patrícia, pela resposta. Valeria Tequiel está perguntando se conseguiste fazer os mesmos experimentos também em outros tipos celulares. Bueno, algo les mostré en proteínas RAW, pero muy poco, perdón, en células RAW, que serían macrófagos, pero en células GILA no lo hemos realizado, que creo que ella había puesto RAW o GILA. Lo hemos realizado, como les dije antes, en células CHO, y muchos de estos ensayos los hemos corroborado también en células RAW. Tá, interessante. Uma outra pergunta, um abraço para a Narcisa, que nos acompanha desde Rio, que bom tê-la aqui presente. A pergunta é, a interação dos parasitos com a célula CHO é sincronizada? Como discriminar o tempo de interação entre 1 e 3 horas, por exemplo? Claro. En realidad, en los ensayos que mostré, lo que habíamos hecho era de 1 hora de infección y a partir de ahí continúa. O sea, en los primeros 2 tiempos de 15 minutos y 1 hora lo hacemos, digamos, enfrentando al parásito a la célula. Después, a partir de la hora, se lavan las células y se sigue la interacción. O sea que sí habría una sincronización de la infección a partir de la hora. Y a pregunta, ¿cómo discriminar el tiempo de interacción entre 1 hora y 3 horas? ¿Se lo avaliaron? Claro, o sea, en la primera hora de infección la interacción era continua durante toda esa hora. Luego lo lavamos y dejamos que continuara la infección por 2 horas más. Y a partir de ahí ese es el primer momento fijado. Pero ya no había, en esas 2 horas subsiguientes, ya no había parásitos interactuando. No sé si se refiere a marcadores ou a metodologia especificamente. Não, era essa mesma pergunta, Patrícia. Muito obrigada. Abraço para o pessoal aqui do Rio, do Vanderlei também. Graças. Abraço, Narcisa. Obrigado, Narcisa. Obrigado, Patrícia. Jorge González, desde Chile, Antofagasta, do deserto. Ele faz uma pergunta. Se a biossíntese de proteínas do parasito é necessária para o recrutamento de RAPs, ¿qué significaría eso? ¿Cómo o parasita consigue sinalizar eso? Claro, eso es uno de los aspectos más interesantes que en realidad vimos y que estamos también estudiando. Nosotros lo que imaginamos, nuestro laboratorio trata de estudiar qué conexión hay entre ese parásito que está ingresando o cómo ese parásito puede manipular los componentes celulares en su propio beneficio. En el interior de la vacuola, se ha descrito para otros organismos, ¿no? Como bacterias, que son capaces de secretar proteínas y de esa manera introducirlas en las membranas de sus vacuolas y de allí manipular la maquinaria de la célula hospedadora. En el caso de Trypanosoma, nosotros pensamos que también podría haber secreción de proteínas y que podrían ser secretadas al lumen de la vacuola, pero también y más que nada, y algunas evidencias tenemos, que podrían ser por medio de vesículas extracelulares, que digamos, que ciertas proteínas que se necesitan, que son sintetizadas por T. cruzi, sean secretadas por vesículas en la luz de la vacuola, y esas al fusionarse con la membrana de la vacuola puedan manipular de alguna manera la vacuola. Digamos, en eso estamos ahora también, ¿no? Es como difícil estudiarlo, pero bueno, es lindo el desafío también, digamos. Algunas cosas hemos encontrado. Sí, no sé si con eso contesto. Sí, me parece bien. Sí. Patricia, no sé si por casualidad tu cámara está cerrada o lo hiciste por... No, fue por casualidad, perdón. Sí, no, es que estamos tratando de que el máximo de los tímidos se presente y la presentadora siempre es muy bueno ver su expresión y sus movimientos para, es verdad, para responder. ¿Ya? Es diferente escucharlo a verte responder la pregunta. ¿Ya? Sí. Tem uma
pregunta más de Isadora Rossi, ella se presentó hoy, es alumna mía. Fiquei curiosa en entender cómo las RAPs están asociadas ao aumento da replicación dos mastigotas y mayor liberación de TCTs, ya que en esos momentos posteriores da infección, los parasitas ya escaparían do vacuolo y estarían no citoplasma. Claro. Y bueno, sí, es muy interesante también, digamos, entender cómo podría suceder esto. Una posibilidad, o sea, de alguna manera, lo que nosotros vimos en las cuantificaciones y comparando, ¿no?, con las células control, es que es como que el ciclo parasitario se nos acelera. Es como que quizás el hecho de adquirir estas RAPs le permite interactuar con compartimentos que luego van a favorecer las etapas posteriores. De alguna manera estarían llevando componentes que pueden permitir, por ejemplo, no sé, no lo he comprobado aún, ¿no?, pero puede permitir una mayor lisis de la membrana de la vacuola y entonces que el parásito quede más tempranamente en el citoplasma y entonces se empiece a replicar y bueno, y a partir de ahí después todo el ciclo que viene. O sea, es como lo que nosotros estamos postulando es esto, es que o hace que los lisosomas o los componentes o algunos de los componentes lisosomales que se necesitan lleguen más rápidamente y eso entonces favorezca la etapa posterior. Sería algo así. Obrigado, Isadora, por la pregunta. Temos mais perguntas na plateia? Alguém quer fazer outra pergunta? No, claro. Sí. Patrícia, ahí veo la pregunta de Isadora. A pergunta de Isadora se algum dos experimentos foi realizado com metacíclicos. No, lamentablemente no tenemos el modelo, no lo hemos trabajado en el laboratorio, lo de los metacíclicos. No los recuperamos tampoco en grandes cantidades, ¿no?, para realizarlo. Pero sí sería muy interesante verlo, porque, como dije primeramente, está descrito, ¿no?, que las vías que pueden adoptar estas dos formas parasitarias, infectivas las dos, pueden ser, a veces tener ciertas diferencias. Entonces también sería muy interesante verlo. Obrigado, Isadora. Eu te queria fazer uma pergunta antes de partir para outro tipo de perguntas, que o pessoal está curioso, a vezes, conhecer os pesquisadores que nos apresentam. Patrícia, todo o envolvimento das RAPs, existe alguma diferença se você extrapola, faz muita diferença na carga parasitária? Se você começa com uma infecção muito pequena ou uma infecção muito maciça, isso consegue alterar um pouco a dinámica da participação das RAPs? Es una muy buena pregunta, Marcel, esa. Nosotros hicimos ensayos utilizando MOIs, multiplicidades de infecciones de 10 y incluso también probamos 100. Como para tener lindas fotos, digamos, ¿no? Porque con 100 se ve muchos parásitos y podemos ver muchos reclutamientos, pero digamos, luego de eso, las cuantificaciones las estandarizamos todas con MOI de 10. No hicimos cuantificaciones con otros MOI de reclutamiento o de ciclo intracelular, pero yo creo que sí sería muy interesante porque podríamos encontrar ciertas diferencias importantes ahí. Podría hacerse que, en realidad, T-Cruci el ciclo lo va a realizar igual, en realidad, estén o no las RAPs. Si no están las RAPs o no está una determinada RAP, podrá encontrar otra que también lo favorezca, porque también recordemos que estas RAPs son muy promiscuas. Por ejemplo, en el caso de las endocíticas tempranas, tanto RAP5 como RAP22 pueden suplirse perfectamente, por lo menos en nuestro sistema. Entonces, es verdad que podría ser que
la diferencia en cuanto a la infección no fuera tan vista cuando ya el MOI fuera mucho más alto, no fuera tan marcada. Interessante, interessante. Actualmente tem vários grupos tentando entender a dinámica da infecção em fase crônica. Claro. E como é que se vê essa dinâmica de saída dependendo em cronicidade? Se vê que como é que seria essa infecção em um momento crônico? Há diferenças? Digamos que en la infección crónica, la carga parasitaria podría ser baja, digamos, y entonces allí sí, quizás, o sea, sería digamos, el opuesto de lo que dije recién, ¿no? Allí sí sería importante que estén ciertos mecanismos moleculares para que T-Crucis sea capaz de, en el momento de salir de la célula, que pueda hacerlo, incluso el ciclo parasitario podría llegar a ser más lento, ¿no? Pero todo esto es como que no lo hemos visto, por eso estoy todo viendo en potencial. Estoy pensando, digamos, cómo podría ser, pero ahí sí quizás estos mecanismos serían importantes. Esta capacidad de manipular, a lo mejor que si le llegáramos a demostrar, ¿no?, que podría tener T-Crucis, sería importante para que una vez salido y aún con baja carga parasitaria sea capaz de infectar y de establecer y de persistir, ¿no?, en las células blanco, en las células que está parasitando. Sí, muy interesante, muchas gracias. ¿Más alguna pregunta de la platea? Bom, Patrícia, já conversei com você que a gente está fazendo outras perguntas para conhecer também. E primeiro, eu queria... os alunos jovens estão muito curiosos para saber o que acontece com a vida dos cientistas, qual é o momento mais difícil. Tem um banco de perguntas agora que eles me fizeram respeito a como foram tuas dificuldades para poder entrar na carreira científica, mas eu queria fazer uma pergunta que é didática e que eu tenho uma opinião pessoal também. Queria que comentaras um pouco, e eu quero entender como é que é essa carreira científica do CONICET, de pesquisador. Porque a minha pergunta é, o que acontece se uma pessoa que está fazendo doutorado, que fez doutorado, tenta entrar no sistema da CONICET e não consegue ganhar uma posição como pesquisador? Então, queria comparar um pouco o modelo brasileiro, que o modelo brasileiro é o seguinte: o modelo brasileiro faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e nós temos, essas são bolsas dadas pelas agências financiadoras, não são dependentes do laboratório, muitas vezes não, e posteriormente há um concurso público para a efetivação da pessoa em um instituto ou em uma universidade. E desse momento, ele começa a receber seu salário a partir do financiamento público. Então, queria saber como é o sistema argentino. Bueno, en el sistema argentino, nosotros, digamos, tenemos las universidades nacionales, ¿cierto? O las universidades privadas también. Los chicos, una vez que se reciben en las carreras biomédicas, tienen la posibilidad ya van conociendo, sobre todo aquellos que están cursando carreras en las universidades nacionales, ya van conociendo grupos de investigación que están alojados en esas universidades, que son también pertenecientes a CONICET, y ya conocen entonces muchas veces desde el grado, desde la formación de grado, ya van conociendo estos grupos y van insertándose en los mismos. A partir de allí, y de acuerdo con afinidad temática, muchas veces en mi época eso no sucedía. En mi época es como que veíamos cuáles eran los grupos y los temas y bueno, entrábamos independientemente del tema, pero ahora los chicos, esto está como más
más pulido, o mejor en realidad, y es que el alumno tiene la posibilidad de elegir en qué tema quiere desarrollar su doctorado. Muchos de ellos entonces se inscriben en el programa, son presentados dentro de los grupos de investigación para hacer el doctorado. CONICET les otorga una beca científica de 5 años, y a partir de allí tienen la posibilidad de quedarse en el grupo o cambiar de grupo de investigación para hacer el postdoctorado si quisieran. Supongamos que en el doctorado vieron una temática o quieren especializarse dentro de eso en una temática mejor, o sea, mejor no, más específica. Entonces, bueno, pueden cambiar de grupo. Muchas veces también se los alienta a que vayan a hacer una estadía en el exterior, ya sea en las últimas etapas de su doctorado, como también una beca postdoctoral en el exterior. ¿Por qué? Porque eso hace que tengan, digamos, más antecedentes. El hecho de estar en el exterior, todos sabemos que abre la cabeza, o sea, da un montón de ideas y permite, digamos, el intercambio científico y ver cómo se trabaja en otros lados. Entonces, luego de esas estadías, pueden regresar al país o no, muchos de ellos se quedan en el exterior, y si no, otros vuelven, o aquellos que decidieron quedarse en Argentina, piden una beca postdoctoral, y una vez que juntan todos esos antecedentes, pueden presentarse para ingresar a la carrera de investigador de CONICET. Pero, digamos, es verdad que siempre hay un límite de ingresos, y no necesariamente ese límite tiene que ver con la cantidad de antecedentes y la capacidad que tenga el postulante, porque en realidad hay muchos investigadores, sobre todo en estos últimos años, que tienen la capacidad y que están para ingresar, pero por el cupo que se ha limitado en el país, no lo pueden hacer. Entonces, hay muchos investigadores que, bueno, que se quedan fuera del sistema y que, bueno, tienen otras posibilidades, pueden insertarse en las universidades con cargos docentes y seguir trabajando con cargos docentes, y así aspirar luego a ingresar a la carrera o bien irse al exterior. No es tan fácil, digamos, ¿no? Los antecedentes que se piden son varios. Sí, es bastante exigente. Y lo que te quería preguntar es que un día una pesquisadora argentina me falou que era muita presión da CONICET porque valorizaba mucho ser primero o último autor de una publicación. Y quería saber en qué momento es que existe esa presión. ¿Comenzando a carrera de pesquisador por la CONICET o en todo momento? En realidad es más que nada ya para el investigador en el segundo escalafón, en el que se ve ya los trabajos científicos como último autor. Como primer autor siempre se lo requiere, digamos, tanto a nivel doctoral, por supuesto, el trabajo de la tesis, a nivel postdoctoral, y en los primeros años como investigador asistente. Lo que se ve para ingresar a la carrera más que nada es el número de publicaciones que tiene el investigador, su protagonismo, si es primero, segundo autor o si ya está entre los autores del trabajo, y también lo que se ve es el impacto en la revista que publica, o sea, el índice de impacto y el Q al que pertenece esa revista, el rango, digamos, en el que pertenece la revista. Todo eso es como calificado, digamos, ¿no? Eso es como numéricamente uno lo puede de alguna manera ver, porque está como más o menos categorizado todo eso. Luego ya en la etapa, yo creo que la más difícil, una vez que uno ingresó, o sea, es difícil entrar, es verdad, y la etapa más difícil para el investigador es después, en la primera etapa, cuando es investigador dentro de un laboratorio, cuando es investigador asistente, porque ahí se le pide que, bueno, realice su trabajo, pero que también dirija o empiece, o sea, colabore, ¿cierto?, en otros trabajos, y que empiece a tener gente y que empiece a, de alguna manera, escribir sus propios trabajos. Entonces tiene que estar tanto en la mesada como en el escritorio. Y bueno, eso ya es más difícil. Después ya, para
ser bien evaluado en la carrera de investigador, sí, también se evalúa la cantidad de publicaciones por año, que por lo menos tienen que ser 2, en una revista de impacto medio o superior, y bueno, digamos, si eso sucede más o menos en forma continua, no hay problema, pero también se va viendo eso, ¿no? No significa que porque en un año no haya estado, supongamos ahora después de la pandemia, probablemente digamos, la producción en los laboratorios esté afectada, ¿no? Porque en Argentina por lo menos estuvimos mucho tiempo con los laboratorios cerrados, en donde no se hizo mesada. Entonces, de acá aún en este año o en el que viene, estamos empezando a recuperarnos de esa falta experimental que tenemos. Sí, sí, Patrícia, te entendo. Graças por la palavra. Eu só quero te fazer um comentário que a gente é crítico um pouco ao sistema brasileiro, que num momento propiciou muito um número de publicações por sobre a qualidade. E Claro. isso foi, a gente sente dos colegas argentinos, que na Argentina aseguram um pouco mais as publicações para tentar publicar um pouco mais alto, que é muito difícil, mas publicar um pouco mais com revistas de impacto e não cair na publicação desmedida de publicações que foi impulsionado durante um tempo aqui pelos nossos órgãos de financiamento, porque havia uma bolsa de produtividade para procurar e que visava um número de publicações e não criou, num começo, critérios de qualidade ou de ser primeiro ou último autor. Então, isso foi um pouco um problema da ciência brasileira uns 15, 20 anos atrás, mas que agora já está sendo revisto agora e as pessoas estão tentando colocar publicações com um pouco mais de impacto e não cair nesse excesso. É bem interessante ter uma carreira de pesquisador na Argentina, e isso me parece excelente. Aqui só temos, no Brasil, temos uma carreira de pesquisador só de algumas instituições, mas normalmente os professores universitários têm que ser pesquisadores, investigadores e professores. Então, isso dificulta muito por ter muitas aulas que dar e tudo isso. Uhum. Patrícia, como você sabe, eu sou chileno-brasileiro, né? Eu me naturalizei há 5 anos brasileiro, mas tenho toda uma cultura muito ligada à Argentina, por a questão cultural da língua e também afinidades pessoais e algumas coisas que a mim me interessam muito da Argentina. Eu te queria perguntar, de maneira geral, qual é o teu hobby? O que é o que você gosta? Se gosta de música, literatura, cinema, o que é o que você faz nos tempos livres? Tem algum? Gosta de tango? No, tango no, aunque se usa mucho, pero muchos chicos jóvenes les gusta, pero a mí no me sale. Sobre todo el cine. Tampoco soy una experta en cine, pero bueno, eso es lo que me gusta. Y lo que creo que todos hemos hecho ahora también en la pandemia, que es ponernos al día con las series con las series de Netflix y demás. No, más que nada eso, en los tiempos libres míos hago eso. Y si no, escribo a los becarios, que cosas que podemos... ¿Qué te pareció esto? Y así. Assim, elogio em particular ao cinema argentino, que tem tido realmente uma evolução muito grande nos últimos anos. E eu queria te perguntar, em particular por literatura, essa pergunta já fiz a outros colegas argentinos. Borges, Cortázar ou Sábato? Sábato. Sábato. Uhum. Gostei da tua escolha, porque a minha é mi misma bueno, elección. En realidad los cuentos de Borges son también, hay cuentos que son muy buenos, y dejan a uno pensando. Bueno, en realidad, Sábato y Borges, Cortázar tengo menos, en realidad, he leído, yo no sé si he leído algo de Cortázar, no recuerdo ahora,
pero de Borges y de Sábato sí, y los dos me gustan mucho. Sí, yo quería aprovecharme un poco de ese momento y comentar, no sé si comentas tú un pouco da vida de Sábato ou sou eu que comento um pouco? Porque Sábato para nós pesquisadores é algo muito interessante. Não sei se você quer comentar desde seu ponto de vista argentino, porque eu sou um admirador de Sábato em muitos aspectos. Até tem livro que li há muitos anos e que me marcou bastante, que é El Túnel, que es un libro clásico, uno de los mejores libros que ya leí en mi vida, y hasta no esqueço das personagens, né? La historia de María Iribarne y Juan Pablo Castel, que tiene una historia de amor muy fuerte, mas o interesante de Sábato, no sé si você quer comentar para los estudiantes que están aquí presentes, ¿qué relación tiene Sábato un poco con la ciencia y con la literatura? Bueno, quizás vos lo sepas mejor que yo, porque bueno, no estaba preparada para la pregunta, pero claro, lo que sé, o sea, Sábato era físico, es físico y fue a hacer una pasantía a un laboratorio de física en París. Vos andás corrigiéndome, sí. Y bueno, obviamente que en París, París tiene muchos atractivos, no solo la parte científica, ¿no? Y es allí también, es lo que yo creo, o por lo menos he leído en algún lado, que es allí donde formó también su gusto bueno, ya la tenía el gusto por la literatura, imagino, pero estando en las noches parisinas, charlando y debatiendo con amigos, es que también empezó a gestarse esa carrera como escritor. No sé, corregime vos, Marcel, si... eu sigo um pouco a Sábato porque para mim foi uma figura da literatura latino-americana e uma pessoa muito importante também ideologicamente para a esquerda latino-americana. Sábato, que era comunista desde jovem, ele foi para... Ele fez doutorado em física, mas ele foi indicado por Leloir para ir ao laboratório de Marie Curie, dos Curie. E ele ficou na França e ele voltou depois da Segunda Guerra Mundial e ele voltou deprimido e ele não queria fazer mais ciência. Ele tinha acabado seu doutorado, tinha passado um tempo nos Estados Unidos, posteriormente acabou seu doutorado e se dedicou a ciencia, se dedicó a escribir y esqueció da ciencia. Entonces, alguien que gosta de leer, de música, puede, y haya que el camino da ciencia está difícil, puede desistir, mas tem que ser muy bom porque Sábato escribió libros que ficaron en la historia, él fue famosísimo, y la historia de Sábato liga un poco a situación latinoamericana, un poco, porque Sábato, além de ter desistido de ser cientista, él, cuando acabó la dictadura en Argentina y Alfonsín tomó el poder, él encaminó a Sábato a tarefa de realizar un informe de violación a los derechos humanos en Argentina, en el periodo militar. Entonces fue Sábato que fue quien comandó esa investigación de las atrocidades que acontecieron en el periodo de dictadura militar en Argentina, que fue hasta relativamente corto, mas muy fuerte, del año 76 al año 83. Entonces él fue, y Sábato es una figura tan característica que cuando en Chile recuperamos la democracia, a gente decidió hacer nuevamente enterrar a Salvador Allende y en democracia, porque él murió en el año 73 y no fue enterrado con las honras de un presidente. Entonces
o año 90 foi novamente enterrado Allende de maneira devida, e o principal convidado de fora do país foi Ernesto Sábato. Então, isso tem uma razão um pouco ideológica e um pouco de várias particularidades da vida de Sábato, que ele teve, hasta o filho dele foi depois ministro de Educação no governo Alfonsín, e ele também tem filho cineasta também. A vida de Sábato é realmente muito interessante, um dos principais escritores da história latino-americana do século passado. Tá? Mas e eu te queria perguntar também, porque respeito muito grande pela ciência argentina nós temos em Latinoamérica, e vocês têm vários prêmios Nobel. Então, eu queria te perguntar como é que você vê essa influência de Hussein, de Leloir, e também de César Milstein, que, se bem ele fez sua carreira na Inglaterra, ele é argentino, né? E ele foi o último prêmio Nobel de medicina ou de física, certo? Leloir foi de fisiologia no, Leloir de química. De química e Hussein de fisiologia, certo? Então, como é que você vê essa influência para iniciar atividades científicas sabendo que você está em um ambiente em que houve 3 prêmios Nobel na Argentina? ¿Eso influencia un poco? Bueno, en mi caso te diría que sí, bastante. Yo tuve la oportunidad durante mi doctorado de ir al laboratorio del doctor Parodi, hacer una estadía en el laboratorio del doctor Parodi, Armando Parodi, también en biología celular, ¿cierto? Y que fue un discípulo directo del doctor Leloir. Entonces, te diría que, y justo fue en los años en que el doctor Parodi fue anunciado miembro de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Entonces, fue, digamos, una cosa impresionante, digamos, respirar, digamos, en ese ambiente, ¿no? Estos estudios que él realizó de la glicobiología y del control de la calidad de las proteínas a nivel de retículo, bueno, era realmente sí, yo creo que a muchos de los estudiantes que están ahora, o por lo menos eso espero, los tratamos de motivar por ese lado. Siempre, todos nosotros los investigadores de CONICET no tenemos dedicaciones full time en la docencia, pero sí damos clases y esto lo tratamos de transferir a los chicos. De hecho, este año yo justo que he estado organizando la parte docente porque arrancamos la semana que viene con clases. Este año 2021 es el año homenaje al doctor César Milstein, así que también vamos a estar hablando más que nada de él. Pero bueno, siempre tratamos en los contactos que tenemos con los alumnos y de pasarles esto, ¿no? Y de contarles, por ejemplo, en las mismas materias, en fisiología, contarles cuáles son los experimentos clave que hizo Hussein a nivel de los reflejos primarios incondicionados, bueno, todo eso, ¿no? Yo no estoy en fisiología, estoy en biología celular, pero digamos, a los alumnos de medicina, a los alumnos de bioquímica, les tratamos de pasar esta admiración por estas personas. Y bueno, este año yo voy a hacer un especial hincapié en los anticuerpos monoclonales porque nuestro país ha decidido que este año homenajeemos, digamos, al doctor César Milstein. Y en relación a lo que vos decías de, que yo no lo sabía, me voy a tener que poner a estudiar más, a leer más, de Sábato y de este informe que hizo y que colaboró tanto, ¿no?, con el proceso militar que se produjo acá. Nosotros mañana, justamente mañana es feriado acá en Argentina y es un día para la memoria, ¿no?, de la memoria de estos procesos, para que no pase nunca más, como lo decía el informe. Sí, realmente, Patricia, para mí, eu sou admirador em muitos aspectos da cultura e da história argentina, e me parece que a maneira como a Argentina conseguiu sair da ditadura militar foi diferente a lo que aconteceu no Brasil e no Chile. Então, a Argentina investigou e foi capaz de punir
a los militares que cometieron excesos de ataques durante a ditadura militar. E isso é muito interessante, você tem seu dia da memória, o Chile tem aprendido um pouco, o Brasil não conseguiu fazer esse trânsito, o Brasil, quando há alguns anos atrás estavam tentando investigar os excessos da ditadura, o representante máximo da comissão foi assassinado. E isso parou todas as pesquisas em relação às atrocidades durante a ditadura militar, e há alguns anos houve um movimento dos 50 anos do desmovimento de ditadura, porque realmente aqui não se aprendeu muito desse passo. E a Argentina, desde o ponto de vista histórico, me parece muito bom que vocês tenham essa lembrança da memória para que não volte a acontecer nunca mais. Vivimos momentos difíceis na Latinoamérica, estamos em um momento de pandemia, e acho que a história é fundamental para nos afirmar e para poder seguir avançando. Patrícia, só para terminar, te queria perguntar também, e em música argentina, tem alguém de preferência durante tu vida anterior? Y la música de rock nacional, que le decimos rock nacional de los 80, sería Soda Stereo, más que nada en mi caso. Sí, muito marcante em Chile e no resto de Latinoamérica. Entrou menos em Brasil, e nós temos também, além do rock argentino, que era Soda Stereo, Virus, JT, vários grupos argentinos que foram marcantes, certo? Gustavo Cerati, e temos Sui Generis, mas Mercedes Sosa foi muito importante para a Latinoamérica. Não sei, eu acho que era latinoamericanista. Claro, claro. Las letras de las canciones te decía que son muy lindas, ¿no? Y muchas veces llevan a pensar. Sí. E Atahualpa Yupanqui também foi muito seguido também em Latinoamérica, e é uma influência muito grande da Argentina sobre a cultura dos países de fala hispana. É uma diferença um pouco, espero que o pessoal tenha entendido nossa conversa um pouco aqui entre espanhol e portunhol. Eu tenho tentado criar um link para poder intermediar, mas acho que tem sido muito interessante saber da tua experiência. Não sei só para finalizar, que você poderia falar para os estudantes que estão em pandemia e que estão complicando-se com seus experimentos, e que você tem como diretora de outros estudantes, que palavra você poderia dar para esses alunos que estão ouvindo desse momento difícil sanitário dessa pandemia? Bien. Bueno, sobre todo, bueno, no bajar los brazos, palabras de aliento más que nada, concentrarse, no sé si ya en Brasil ya están haciendo mesadas, ya han vuelto a los laboratorios, pero también sería importante y es muy útil realmente enfocarse en una idea, en lo que están haciendo en su proyecto. Muchas de las chicas que se presentaron me gustó escucharlas, de todos los chicos, y escuchar de esos proyectos. Y bueno, si no tienen tanta actividad, digamos, ahora en el laboratorio, sí igual se puede aprovechar el tiempo leyendo literatura al respecto, no todo lo publicado al respecto, e inclusive intentando hacer reviews del tema, que inclusive pueden llegar, o sea, van a servir para la introducción de su tesis seguro, y para a lo mejor generar un antecedente si esos artículos de revisión fuesen publicados. O sea, yo creo que en nuestro laboratorio, no específicamente en mi laboratorio, pero en uno cercano del instituto, del mismo instituto, una chica justamente que no podía asistir se dedicó a leer y a generar un review muy lindo de su temática, que es con un virus, y bueno, inclusive a
a poner en el review hipótesis de lo que podía estar pasando, y el review se publicó y en una revista muy interesante. Entonces, la actividad no tiene que parar, digamos. Yo entiendo que los estudiantes no tienen tanta experiencia en eso, pero se va adquiriendo la experiencia. Entonces, eso sería como un consejo también, ¿no? Porque también van a saber que puedan avanzar después cuando vuelvan a la mesada, o que a la par de la mesada estén con ese conocimiento, digamos. Bom, Patricia, te agradezco muchísimo tu participación, tus consejos finales. En mi grupo lo hemos hecho así, ya escribieron unos reviews, se aprovecharon del tiempo, ya revisaron la literatura. Y aquí estamos un poco a un periodo diferente que en otros lugares. Recién ahora estamos haciendo lockdown porque nuestra situación está muy difícil, ya un año que estamos medio que confinados. Claro. Teve os últimos 3 meses, 4 meses, o pessoal foi um pouco aos laboratórios, mas foi muito difícil. Agora estamos com restrições, tentando evitar ir aos laboratórios. Então, a situação aqui no Brasil está realmente bem difícil. Mas eu queria te agradecer por a excelente palestra que diste hoje, por todo esse conhecimento que ya eres una referencia en autofagia, en cruce y en interacción en células no fagocíticas y también fagocíticas. Todo el mundo que pretende hacer algo respecto a eso sabe que están los trabajos de vocês, do teu grupo, y eso es muy interesante ter tido você aquí dándonos un seminario en un tema tan interesante como Trypanosoma cruzi, que ainda tem muchas cosas para descubrir, y también potenciar esa relación Argentina-Brasil, que eu tento sempre ter muito forte. Eu sou um activo participante nos seminários dos grupos de vocês, da Argentina. Eu me sinto muito feliz de participar, e espero que aos poucos também a recíproca seja verdadeira. Você já participou em vários seminários conosco, como assistindo, e seria muito interessante. Temos alunos da Argentina aqui também, então queremos produzir um pouco mais uma união Argentina-Brasil na parte científica, porque temos todo para unir forças, para colaborar e para poder produzir uma ciência latino-americana da melhor qualidade possível. Então, eu queria te agradecer, Patrícia, e não sei, no final não comentaste nada de Mendoza, mas que tem Mendoza para o pessoal se atrair para visitar? Que você acha que tem Mendoza? Que hay en Mendoza de todo. Sí. Montaña y vino, y sol. En realidad, bueno, ustedes en Brasil también tienen mucho sol, o sea que eso no lo no sería tan importante para ustedes. Pero el paisaje de montaña, eso sí, y también el vino. Y de hecho, bueno, ustedes conocen, ¿no?, como es muy importante científico a nivel de Brasil, el doctor Vanderlei de Souza ha estado en varias oportunidades en el laboratorio visitándonos, hemos trabajado en colaboración. Lo que vos decís me parece muy importante, es verdad, y sobre todo en estos temas, ¿no?, porque son temas de enfermedades, la leishmaniasis, el Chagas, son todas enfermedades que son muy importantes para Latinoamérica, y estar también y la colaboración es fundamental. O sea, yo colaboro con varios grupos brasileros y bueno, y el ambiente siempre es muy, muy interesante y muy lindo. O sea, y más en estos temas, yo he visto que las colaboraciones en los que estamos en enfermedades tropicales, no sé por qué, pero es como más amena que por ahí en otras temáticas que son más crudas. Es verdad, Patricia, y espero visitar luego tu laboratorio, colaborar contigo, y va a ser un placer también recibirte aquí en Curitiba a futuro cuando la pandemia acabe. Yo quería decir a todos que fue un comienzo un poco tenso, mas ya pasó. Nos hackearon el site, la próxima semana voy a estar preparado para eso. Ya un profesor ya me ofreció ayuda para tener un software para evitar lo que aconteció hoy. Entonces yo voy a intentar
que no aconteça nuevamente. Particularmente me sentí un poco perdido en los primeros comienzos de la presentación porque fue un poco tenso lo que aconteció, mas así todo conseguimos tener una excelente palestra, un tremendo seminario y también conocer un poco más a Patricia Romano que nos fez ya un convite para visitar Mendoza, beber vinos y a comer alfajores, comer carne, churrasco, que debe ser muy importante ahí en Argentina, siempre en todo cualquier lugar. No lo mencioné, pero también, sí. Sí. Bueno, igual se puso en la otra reunión, así que pueden escribirme, no hay problema. Sí, entonces yo quería decir a todo el mundo que agradezco a paciencia de hoy. Ficou pendente a presentación de 2 alumnas, vamos a continuar en la próxima semana y vamos a proseguir con los seminarios tentando evitar esos problemas a partir de la próxima terça. Entonces, para todo el mundo, boa tarde. Yo quería en particular decir chao a Patricia, esperamos vernos luego. Lo de Martín comienza luego, de aquí a dos viernes, y ahí estaremos en un seminario conjunto. Un gran abrazo para ti, te agradezco toda tu paciencia también para esperar este problemilla que hubo, pero que es parte un poco de este mundo actual de comunicación remota. Lo más importante es que dio todo bien y estamos muy felices por haber contado con tu presencia. Muchas gracias, Marcel. No, gracias a ti, que estés muy bien. Y gracias a todo el mundo, obrigado a todo el mundo, boa tarde. Y a gente se ve la próxima semana. Hasta más. Chao, Patricia. Chao, chao. Vamos a parar de grabar por aquí. Interrumpir la grabación.